Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistashoy.com de Lora Televisión. De nuevo con ustedes vía Skype, en lo que nos permite las circunstancias de confinamiento en el que estamos inmersos en estos momentos. El encierro colectivo, la paralización de gran parte de la producción, la desmovilización que estamos viviendo, pues nos están dando la oportunidad de pensar en asuntos que habitualmente no son temas de interés prioritario, pero ahora sí han pasado a serlo. La crisis que estamos viviendo, nueva, inédita, para todos, pues nos pilló por sorpresa. Esta crisis nos está desvelando aspectos de la vida, aspectos de la globalización que desconocíamos y sobre todo nos están planteando grandes interrogantes. ¿Tienen validez las fronteras políticas frente a un virus que se produce a miles de kilómetros de nuestro país? ¿Hay soluciones nacionales, nacionalistas, frente a una pandemia global como la que nos encontramos? ¿Qué paralelismo podríamos encontrar o establecer entre la crisis del coronavirus o COVID-19 y las consecuencias del cambio climático que todos venimos anunciando desde hace tiempo? El mismo secretario general de la ONU ya había dicho que el cambio climático es o puede ser más mortal que el propio coronavirus. Estamos, por tanto, ante el mayor desafío contra el orden social mundial que hasta ahora jamás habíamos pensado. Bueno, pues para conversar sobre estos temas y de muchos más que pueden salir, vamos a hablar con Pedro Juan González Raginfo, que bueno, actúa como una especie de ecologista de cabecera, ¿verdad? Aquí en nuestro pueblo todos lo conocen fundamentalmente por su dimensión ecologista. También es presidente de AMU, la Asociación Amigos de la Dehesa Matallana de nuestro pueblo, y también es cabeza visible de Son Energía, de Lores de Alcolea, que como todos ustedes saben es la empresa o la cooperativa, mejor dicho, energética que tiene sus plantas en la Matallana y en Alcolea. Bueno, buenas tardes, don Pedro. Buenas tardes, don Federico. ¿Cómo lleva usted el confinamiento? Bueno, el confinamiento yo lo llevo relativamente bien. Me ha tocado teletrabajar como a muchas personas en esta situación en la que estamos viviendo. Y bueno, alternando un poco el teletrabajo por la mañana, que bueno, para los que no se hayan dado la idea de lo que es, prácticamente es traerse la oficina a casa. Y ahora estoy yo probando en mis propias carnes lo que es estar detrás de un ordenador pendiente de llamadas en tu propia casa y sin poder moverte hacia ningún lado. No tener ni un ratito siquiera para salir a tomarte un café. Entonces, ahí te digo que no sé si estoy ganando o estoy perdiendo por esa parte. Y por otra parte, pues tenemos nuestros asuntillos particulares, los gusanillos sociales que siempre tenemos en la cabeza y que ahora mismo pues, tenemos tiempo para dedicárselo, y las tardes las echamos precisamente en ir avanzando en temas que tenemos un poquito dejados con esta situación. O sea, que los está llevando con arte, ¿no? Yo lo estoy llevando con mucho arte y además con unos poquitos kilos de más. Bueno, yo creo que en eso coincidimos todos, ¿eh? Como esto sigue así, Como esto sigue así, vamos a salir cebados. vaya que sí. Vaya que sí. Bueno, bueno, pues vamos al tema. Vamos a ver, Pedro, ahora mismo las redes sociales
están que echan humo. ¿Eh? Bueno, de los informativos, de todas las cadenas de televisión, ¿para qué vamos a hablar? Ya, yo no sé si es mejor ponerla o no ponerla. La cuestión está es que frente a este fenómeno nuevo, inédito, desconocido, que nos ha pillado a todos con el paso cambiado, ¿eh? A los gobiernos, a los ciudadanos a pie, y cuando digo gobierno, digo gobiernos de derecha, de izquierda, de arriba y de abajo. O sea que, que esto no es único ni exclusivo de nadie. Bueno, pues frente a todo esto, pues naturalmente nos hemos puesto a pensar. Y yo creo que es el acto más noble y más inteligente que puede hacer el ser humano. Sobre a pensar de qué está pasando. ¿Cuáles son las causas de esto? ¿Cuáles son las consecuencias que va a traer? Es decir, estamos apuntándonos a las distintas teorías que, que- que van surgiendo, ¿no? Hay teorías conspiratorias, ¿eh? De las que yo personalmente no participo, pero las hay, ¿eh? Porque hay gente que intencionadamente, o sea, que piensan que intencionadamente este virus ha sido creado en laboratorio, ¿eh? Hay otros que piensan que tiene un origen en la zoonosis, es decir, que, eh, que es una enfermedad que tiene de origen animal, sobre todo animales silvestres, y hay gente que se la achaca sobre todo a la globalización y a la movilidad internacional, en fin. Bueno, ¿cuáles son, de todas las que hay por ahí en el mercado ahora mismo, en el mercado ideológico, cuáles son para ti, Pedro, las teorías que mejor explican lo que nos está pasando? A ver, yo en principio relativizo un poco eso de que la situación que estamos viviendo es nueva, ¿no? O sea, ya en 1918 con la gripe española tuvimos un episodio a nivel mundial también de pandemia. Pero no olvidemos tampoco los últimos más recientes como es el SIDA y el ébola, que bueno, que aunque no llegó a afectar de manera mundial porque se pudo contener en África, aunque el SIDA ya después pues, pasó a todos los países a nivel mundial, son también procesos virulentos que afectó también a la sociedad, ¿no? Además de tipo viral e inclusive bacteriano. Yo creo que la naturaleza nos está mandando un mensaje de que indiscutiblemente no podemos seguir por los derroteros en los que estamos actualmente, en esta sociedad de consumo, una sociedad que prácticamente está, ¿cómo te diría yo? Prácticamente acabando con los recursos naturales del planeta, sobre todo lo que nos mantiene la vida, como es todo el sistema planetario de los grandes bosques, que prácticamente se están reconvirtiendo a la agricultura, ¿no? Eso conlleva también una serie de efectos en los que vuelven a aparecer, y digo vuelven porque hay virus que antes eran conocidos y que ahora vuelven otra vez a aparecer, precisamente de esas selvas tropicales que estamos arañando día a día para cultivar, por ejemplo, el aceite de palma, que es un cultivo novedoso, nuevo, que a nivel industrial pues, se utiliza ahora mismo para muchos, integrarlo en muchos en la cadena alimenticia diaria, ¿no? Después, los científicos nos lo habían avisado esto, sobre todo los científicos que están trabajando en la Antártida, a través de los testigos que ellos estaban trabajando, de los testigos de hielo, que ellos estaban trabajando, bueno, se dieron cuenta de que en esos testigos había virus confinados que podrían efectivamente resurgir en un momento dado y que el cambio climático con el derretimiento de los polos podría hacerlo volver otra vez a convivir con la especie humana. Después tenemos el tema del permafrost. El permafrost es una capa superficial en la Siberia rusa, que está compuesto fundamentalmente por musgo y capas de hielo
porque normalmente en un periodo normal está totalmente congelado. Bueno, el permafrost se está descongelando también, y esa capa en concreto también alberga muchos tipos de virus y una fauna bacteriana muy importante. O sea, nos estamos enfrentando con esto del cambio climático al descubrimiento de nuevos virus que los científicos ya están avisando que van a resurgir. Pedro, retomando el tema del consumo, ¿es sostenible el nivel de consumo y de depredación que estamos haciendo en la naturaleza? ¿O tendremos que ir pensando en modelos productivos que integren el reciclaje? Indiscutiblemente sostenible no es. Vamos a ver, si nosotros para consumir, para tener el nivel de consumo, y cuando digo nosotros, digo el mundo civilizado, el primer mundo, el mundo desarrollado. No me refiero indiscutiblemente a los países en su desarrollo, al África y tal. El primer mundo, prácticamente lo definimos como el 25% de la población mundial, que es el que tiene ese poder adquisitivo. Si ese 25% de la población mundial necesita arrasar prácticamente con los recursos naturales del planeta para llevar el ritmo de vida que llevamos, indiscutiblemente no es sostenible de ninguna de las maneras. Un ejemplo, ya se está poniendo en entredicho el consumo de carne. Consumir carne, como se está ahora mismo produciendo a nivel industrial en grandes explotaciones de granjas porcinas, por ejemplo, o ganaderas, como el vacuno. Bueno, ya tuvimos el episodio de las vacas locas, tuvimos también episodios también que afectaban a las granjas de porcino, el tema de la lengua azul en el ganado caprino. O sea, ese tipo de ganado estabulado a grandes dimensiones, en grandes concentraciones, está produciendo también una serie de problemas a niveles sanitarios que indiscutiblemente inciden también en la población. Yo creo que ese sistema de producción no es nada beneficioso para la humanidad y debemos de restringir el consumo. Aunque no haya en estos momentos una explicación al menos de una relación causa-efecto directa entre la pandemia y las consecuencias del cambio climático, sin embargo, dada la función protectora que tiene la naturaleza y la biodiversidad y el maltrato que los hombres y mujeres le estamos dando al planeta, a mí me gustaría que explicaras un poquito, como buen ecologista, qué paralelismo ves entre la situación que estamos viviendo como consecuencia del virus, paralización de la producción, paralización de la movilidad nacional, internacional, 189 países contagiados. ¿Qué paralelismo ves entre la situación que nos ha creado el virus y las posibles consecuencias que se nos van a ir presentando poco a poco como consecuencia del cambio climático que se están dando? Paralelismo, hombre, pues sí, paralelismo hay indiscutiblemente. O sea, como ya te adelanté anteriormente, el cambio climático está sacando a la luz, según los últimos informes científicos, nuevas formas de virus que están hasta ahora desconocidas. Eso indiscutiblemente la situación va a cambiar. Esto no va a ser igual cuando salgamos de esta, igual que lo que hemos vivido hasta ahora. Indiscutiblemente no va a ser igual. Todavía no sabemos la dimensión de la crisis a la que nos vamos a enfrentar. No sabemos absolutamente nada de cómo van a responder los mercados cuando salgamos de esta pandemia que tenemos actualmente. No sabemos cómo se va a conformar nuevamente esas relaciones de gobierno que hasta ahora mismo han existido.
Y me refiero muy mucho, sobre todo, a los enfrentamientos que se están dando ya a nivel de política económica en los diferentes estados que conforman la Unión Europea. Si nos vamos en concreto a analizar la situación de Estados Unidos con los que hasta ahora mismo han sido sus socios económicos a nivel occidental, indiscutiblemente tenemos una comparación fatal. Estados Unidos está haciendo su batalla por su cuenta y los países socios la están haciendo por la suya. Bueno, hasta el punto de que hasta los chinos y los rusos se han interesado por Europa y son los primeros que han acudido a auxiliar tanto a Italia fundamentalmente como a Alemania. ¿El orden mundial va a cambiar? No lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Lo que sí es cierto es que este virus está dando una llamada de atención. ¿Cuántas vidas va a costar? No lo sabemos. ¿El cambio climático va a influir? Ciertamente el cambio climático va a influir, porque el cambio climático, además, ya lo estamos comprobando, ha hecho falta un virus solamente para que nos demos cuenta de que paralizando la actividad industrial y no totalmente, los niveles de concentración de CO2 en la atmósfera disminuyen. O sea, tenemos algo que aprender de este virus, no todo va a ser mal. Entonces, ahora es el momento de ir tomando nota, de ir haciendo las reflexiones oportunas para que en un futuro, tanto a nivel científico como a nivel político, se pongan las bases de un futuro orden mundial. ¿Esto va a ser así o no? Yo creo que tenemos que estar a la expectativa. A mí me gustaría que fuera así, o sea, que se refundara todo lo que ahora mismo conocemos dentro del orden internacional y mundial y pensemos más en la humanidad que en la economía, que en el acaparamiento del capital y que el capital se ponga al servicio de la humanidad, que es verdaderamente lo que debe de ser. En estos momentos se dice que el virus ataca a todos, y es cierto. El virus ataca a todo tipo de personas, pero está atacando en mayor cantidad a los estratos sociales más vulnerables. Es decir, a aquellos sectores sociales donde la pobreza extrema es grande, ahí se está cebando el virus. Las desigualdades de este orden mundial, según tu criterio, podrían tener alguna corrección. Porque lo que está claro es que el neoliberalismo existente, el capitalismo salvaje que estamos padeciendo, está creando cada vez más desigualdades. Entonces, ¿habrá que ir a un nuevo orden económico mundial? ¿O si seguimos así, esto puede tener solución? Vamos a ver. Ir a un nuevo orden económico mundial sería lo deseable. Yo tengo particularmente mis dudas. Y mis dudas porque precisamente amparándose en que tenemos que salir de la crisis, grave crisis económica que vamos a padecer a nivel mundial, donde los recursos económicos que se precisan para generar empleo y para que las economías vuelvan al menos a ser lo que eran, indiscutiblemente esos recursos económicos no van a estar en manos de todos los países, van a estar en manos de los países que lo puedan pagar. Y yo esta mañana me hacía la reflexión, bueno, ¿qué va a ser de esos países que ahora mismo tienen una deuda pública y sobre todo una deuda con el Fondo Monetario Internacional o con el Banco Mundial, que prácticamente son los países más subdesarrollados, sobre todo del cono sur de América y del cono sur de África? ¿Qué va a hacer de esos países que no pueden ahora mismo ni pagar ni su propia deuda? Después tenemos los salvapatrias. Los salvapatrias son esos que, aprovechando que hay que salir de la crisis, hacen de su capa un sayo y dicen, bueno, pues aquí vale todo. Como tenemos que salir de la crisis, pues vamos a seguir arrasando con los recursos económicos que disponemos y los recursos materiales que disponemos. Vamos a bajar nuestro interés por el cambio climático, si es que alguna vez lo han tenido, y aquí va a imperar la ley de la selva.
A mí eso me aterra. Me aterra porque el futuro es desesperanzador con este tipo de personajes. Yo creo, sinceramente, de que a nivel político tiene que haber una reflexión muy profunda, de que los países desarrollados tienen que dar un paso adelante, sobre todo para ir en auxilio de esos países que se van a quedar atrás económicamente, y que ese 1% de la población mundial que tiene el acaparamiento del capital tiene que poner ese capital a disposición de la humanidad. ¿Cómo? Bueno, ya se hablaba en su momento de la tasa Tobin. Yo creo que es el momento, y va a ser el momento, de que se le imponga una tasa a las transferencias de capital a nivel mundial. El profesor Juan Torres López, en uno de los últimos estudios que ha hecho como economista, decía que solamente con que se le impusiera 15 céntimos de tasa por cada 100 euros de transferencia que se dan a nivel mundial, no habría ni que pagar impuestos por parte de la ciudadanía. Tal es el monto de capital que se transfiere a nivel mundial entre grandes corporaciones. Pues va a haber que empezar en algo así, porque si no, va a haber países que se van a quedar descolgados tras esta crisis. Bueno, sectores poderosos de la economía nacional, europea y norteamericana que estaban en contra de la renta básica, ya hoy no la ponen en duda. El mismo Trump está poniendo mecanismos para poner una renta básica para ciertos sectores más vulnerables de 1.200 euros. Creo que por ahí va la cosa. Yo creo que este dato es importante, ¿verdad? Sí, es verdad. Y además el mismo ministro de Economía del Estado español, Luis de Guindo, me sorprendió últimamente también afirmando de que efectivamente estaba a favor de la renta básica, lo que antes no estaba, ¿no? Digo que esto va a hacer cambiar y va a hacer pensar a mucha gente, ¿eh? O sea, la situación tras la crisis no va a ser nada en absoluto de lo que hemos conocido hasta ahora. Ni la de 2008, que la venimos padeciendo. Yo digo que no hemos salido de la crisis del 2008, hemos estado permanentemente en esa crisis, no hemos llegado a salir de ella inclusive, ni conociendo la crisis del 2008, la crisis del ladrillo, la crisis inmobiliaria, no va a tener semejanza alguna. Creo que sí, que el orden económico mundial, si no cambiara totalmente, indiscutiblemente va a sentar las bases para que de otra forma, digamos, se aunan recursos a los países, a los estados, para que pueda mantener a su población. Si no, no se entiende de otra manera. He escuchado opiniones de algunos expertos que dicen que bueno, que ahora mismo la prioridad está en combatir las consecuencias del coronavirus, pero que aunque se venza, porque se va a vencer, vamos a vencer al coronavirus, dice que en realidad no es el éxito, que el éxito está en procurar que no se produzca la enfermedad, sobre todo rodeándose de ecosistemas saludables. ¿Tú qué opinas de esta afirmación? Hombre, en parte sí, en parte lleva razón, en parte lleva razón. Muchas de las enfermedades que se están produciendo a nivel mundial viene como consecuencia precisamente de las grandes deforestaciones que se está produciendo en el planeta. Te puse anteriormente el ejemplo de las plantaciones de aceite de palma. Indiscutiblemente, esa biodiversidad que estaba en esos bosques, tanto de la fauna como es de la flora, al arrasarla, prácticamente lo que se ha liberado toda una serie de patógenos que estaba concentrado en esas áreas. Eso, indiscutiblemente a través del agua, a través del aire, a través de los incendios y las quemas que se realizan, todo eso de una u otra manera va a parar a la atmósfera, a los cauces de los ríos, en definitiva, va a parar a la especie humana. Esos patógenos indiscutiblemente nos va a afectar. Yo no digo, porque no soy vidente, que este bichito ha salido precisamente de eso. No lo sabe nadie de dónde ha salido. Inclusive hay que estar diciendo que se trata de un bicho hecho en un laboratorio. Yo no me atrevería a decir, porque no tengo conocimientos para ello. Las teorías comparatorias, eso pertenece a las teorías conspiratorias.
conspiratoria. Bien, yo no entro ahí. Lo que sí es cierto es que la especie humana está modelando y está cambiando el planeta, y el planeta nos está dando señales de que por ahí no vamos bien. Y nos la está dando señales todos los días. Unas veces con tormentas torrenciales que no habíamos visto nunca, otras veces con tornados en el mar que no habíamos visto nunca, otras veces con fenómenos climáticos extremos a nivel de temperaturas que no se había conocido. Y pienso en el norte de España, a no ir más lejos, que todos podemos una idea. Bueno, cuando allí se están bañando, resulta que aquí estamos con la estufa encendida. Eso no se había dado nunca. O sea, el planeta nos está mandando señales. ¿Vamos a ser capaces de interpretar esas señales o vamos a seguir por el mismo camino que llevamos hasta ahora? Esa es la Pedro, ¿qué hábitos crees tú que podíamos aprovechar para cambiar, teniendo en cuenta la lectura que tú haces como ecologista del cambio climático que se está produciendo? ¿Qué hábitos, según tu criterio, tendríamos que cambiar para tener unos ecosistemas más saludables? En principio, yo apostaría por el tema de los cambios alimenticios. No podemos seguir consumiendo el nivel de carne que se está produciendo hoy en día en el planeta de manera artificial en grandes granjas, con los problemas ambientales que eso está produciendo. El nivel de carne que se consume a nivel planetario tiene que descender, pero tiene que descender a niveles en torno a un 50%, ya me daría con un canto en los dientes. Tenemos que ser, en cuanto al consumo, yo me apuntaría a lo que se llama la economía decreciente, el decrecimiento económico. O sea, consumir menos para satisfacer exactamente las mismas necesidades que tenemos ahora. Y ahí entra la cultura del reciclaje, la cultura de la recuperación de aquellos residuos que hoy en día tiramos, que desde luego es lo que se denomina la economía circular. Es decir, vivir cierta austeridad razonable, que no significa en absoluto vivir en pobreza, sino cierta austeridad en el consumo. Exactamente. Yo te voy a poner un ejemplo muy simpático, ¿no? O sea, mi mujer aprovecha estos días de asueto y, bueno, me ha hecho 2 camisas aprovechando unos retales que tenía ahí, bueno, prácticamente olvidados, ¿no? En lo que yo le llamo la sala de oportunidades en mi casa. Bueno, pues es una forma de no consumir tejido nuevo y reaprovechar lo que se tiene. Pero eso no es nuevo, o sea, eso nos lo han enseñado nuestros padres, eso nos lo han enseñado nuestros abuelos, y yo recuerdo que vivíamos felices también, porque no nos podían dar más. Pero hoy en día es que precisamos cosas que después a los 2 días ya ni las valoramos. Y necesitamos otras cosas nuevas para hacernos feliz. Y antes éramos felices con muy poco. Bueno, pues se trata de ir otra vez a esa cultura del consumo, a reelaborar productos que nosotros tenemos a nuestras manos. Te voy a poner otro ejemplo. Cuando salió todo esto, el 18 de marzo se decretó el estado de alarma. El 19 lo primero que nos pusimos es a gel desinfectante, porque había que desinfectarlo todo. No había alcohol por ningún sitio para hacer gel desinfectante. Estaban las personas de ayuda a domicilio desesperadas porque necesitaban gel desinfectante. A nivel sanitario, el centro de salud no tenía tampoco. Nos pusimos a fabricar gel desinfectante y se fabrica muy fácilmente. Simplemente hace falta alcohol y lo que era el otro componente, que es la glicerina, la cambiamos simplemente por aloe vera. Aloe vera que, bueno, que yo tenía en el campo, cogí, corté unas cuantas hojas de aloe vera e hicimos el sustituto de la glicerina. Y se fabricó el desinfectante para todo el mundo. ¿Comprende? O sea, tenemos recursos que hay que aprovechar. Sí, y te puede decir alguien, bueno, es que eso es volver atrás, sería ir contra el progreso.
Bueno, contra el progreso vamos precisamente por el camino que vamos ahora. O sea, ¿qué progreso es que el 25% de la población deje en la estacada el 75% restante? A mí que me lo expliquen. Si hay que reducir, reducimos todos, pero en la medida en que sean reducciones que no afecten, bueno, al estatus en el que estamos, ¿no? De tener comida, de tener de tener las prendas que necesitamos, de tener el estado habitacional, de tener una vivienda, de tener elementos básicos lo que hay que tener para vivir dignamente. Para vivir dignamente, exactamente. Ahora, a nivel de vehículos, bueno, yo necesito un Hammer, por ejemplo, para desplazarme. Pues mire usted, con un vehículo turismo normal me desplazo igual. ¿Necesito la gasolina que ahora mismo estamos consumiendo o podemos ya utilizar otra serie de vehículos? Y no me refiero al eléctrico solo. Me refiero, sacamos ya el motor de hidrógeno a la calle y ahora mismo se sabe que funciona y está en el cajón del recuerdo porque no interesa tributariamente, porque hidrógeno podemos fabricar todos. O sea, nos vamos ya a una economía nueva, hacemos ya la transición ecológica, hacemos ya la transición energética, hacemos ya la transición económica. O sea, todas estas preguntas son las que nos vamos a hacer cuando todo esto pase. Ya de hecho, me consta que hay encuentros de economistas que se están planteando esta cuestión. Eso es lo que nos va a plantear el sistema en cuanto a la vida económica vuelva a surgir a sus cauces. Bueno, pues vamos a ir cerrando un poquito la cuestión porque el tema que estamos tocando tiene mucha tela que cortar, ¿no? Hemos hablado antes de la desigualdad que este orden económico está produciendo a nivel mundial y que en estos espacios de la desigualdad es donde viven los sectores más vulnerables y es donde más atacan las enfermedades y todas las catástrofes artificiales o naturales. Bueno, pues aprovechando este dato del que hablabas antes, me gustaría que lo más brevemente posible nos hablaras del proyecto en el que estás trabajando contra la pobreza energética. Primero convendría aclarar un poquito el concepto de qué es pobreza energética y después explica los objetivos de este proyecto y a quién va dirigido. Pero te voy a rogar, Pedro, que sea lo más breve posible. Bueno, breve y conciso, este proyecto es un proyecto que está auspiciado por la Comunidad Europea. Procura no moverte mucho, que si no después los espectadores se vuelven locos. Bien, vale. Es un proyecto auspiciado por la Comunidad Económica Europea. Están varios países trabajando, entre ellos está Polonia, está Estonia, está el Reino Unido a través de la Universidad de Manchester, que es la que prácticamente supervisa todo el proyecto, y la Agencia Andaluza de la Energía aquí en Andalucía. Entonces es un proyecto que va orientado fundamentalmente a aquellos hogares vulnerables que necesitan, digamos, del consumo energético que actualmente les es difícil de pagar, para que nos centremos. Entonces el proyecto va en buscar soluciones para esos hogares vulnerables. Eso, entonces, de una manera sostenible. El concepto de pobreza energética se refiere a la pobreza de aquellas familias, de aquellos sectores que no pueden consumir la energía necesaria porque no tienen el poder adquisitivo adecuado. Exactamente. Yo en los foros en los que nos movemos, lo digo muchas veces, digo, señores, que no es pobreza energética, que es pobreza económica. Lo que pasa es que nosotros estamos aquí afrontando la vertiente energética de una pobreza que es endémica de un cierto sector de la población. Y entonces desde esa perspectiva es donde nosotros hacemos el proyecto. En Sevilla estamos trabajando, somos 30 personas trabajando en el proyecto de distintos ámbitos.
y están saliendo conclusiones muy aparentes que, que yo creo que van a dar buenos resultados para poderlas implementar posteriormente, bueno, a nivel de ayuntamientos, a nivel de comunidades autónomas, inclusive a nivel de Estado. ¿La financiación de ese proyecto? La financiación de ese proyecto es 80% de la Comunidad Europea y el 20% de los estados. Por ejemplo, aquí en Andalucía, este 20% lo tiene que cubrir la Agencia Andaluza de la Energía. En el Reino Unido lo aporta la Universidad de Manchester. En Polonia hay 20 poblaciones que se han adherido que lo financian. Y en Estonia está la Agencia Andaluza de la Energía de Estonia, que es la Agencia de Energía de Letonia, que es la que financia este proyecto. Pero fundamentalmente, ya te digo, el 80% es financiación europea. ¿Y qué tiempo tenéis para desarrollar este proyecto? Pues tenemos 3 años. Parece mucho, pero no es tanto porque tenemos que estudiar varios formatos. Tenemos que estudiar sobre todo cómo implementar con la ingeniería que tenemos actualmente, llegar a una serie de hogares vulnerables con las redes que disponemos, las redes de distribución que disponemos, pero además tenemos otros hándicaps, que es que hay que modificar muy de seguro la legislación existente actualmente, tanto en comercialización como distribución de energía. Y en eso se nos va a ir bastante tiempo porque, claro, tienes que tener en cuenta que enfrente tenemos al lobby energético. El lobby energético son las grandes empresas de energía que indiscutiblemente tienen que jugar un papel fundamental en este tema. Y contra eso también tenemos que luchar, contra los intereses de ese lobby. Pero vamos, la esperanza sobre todo es que es un tema que ha salido de la Comisión Europea, financiado por la Comisión Europea de Energía y que indiscutiblemente hay una garantía de que los resultados que salgan de estos 3 años de trabajo se van a implementar posteriormente. Pues esperemos que así sea y que sea un proyecto productivo y que llegue, pues eso, a esas capas que más lo necesitan. Pues, pero antes de terminar, Pedro, de este asunto tan vital en estos momentos, tan importante, de la crisis sanitaria que estamos padeciendo, mm, pues yo me gustaría que habláramos algunas cositas de muy rápidamente locales, ¿eh? Que aunque no están relacionadas directamente con la crisis sanitaria, pero bueno, como esto, la crisis todos esperamos que sea temporal, ¿eh? Pues después habrá que seguir buscando la normalidad. Y la normalidad pasa, pues bueno, por esos proyectos que están pendientes. El paso y tasa, quitando este paréntesis obligatorio, aquí no vamos a culpar a nadie del retraso de este tiempo, ¿no? Que dure la crisis sanitaria. Pero una vez pasada la crisis sanitaria, ¿qué pasa? ¿Cuándo va a empezar el paso y tasa? Bueno, sabemos todos que los plazos de la administración han quedado suspendidos, por lo cual quiere decir que la empresa, indiscutiblemente, el plazo que se le dio para que comenzara a ejecutar la obra y finalizarla, pues lógicamente lo tiene paralizado ese plazo, ¿no? Entonces, hay una cuestión fundamental. Después de que pase todo esto del virus, la economía hay que reactivarla. Indiscutiblemente se va a reactivar primero con los proyectos que hay ya pendientes de ejecutar. Lo más que probable es que nada más que termine la pandemia, el paso subterráneo de Itasa empiece a construirse, porque ya no hay razón ya para que no comiencen las obras, puesto que recordemos que estábamos a punto ya de firmar el acta de ocupación de los suelos. Fue el último trámite que quedó pendiente y que el coronavirus dichoso no nos ha permitido. Y creo que hay muchas otras obras más que creo que nuestros representantes políticos tienen que empezar ya a estudiar para que planificar esa avalancha de inversiones que se prevé que va a venir a las administraciones. Porque lógicamente aquí el plan E de Zapatero se va a quedar en pañales de la cantidad de fondos de inversión
sobre todo provenientes del Estado y de la Unión Europea, que van a desembarcar en España para reactivar la economía española. Y no me refiero solo a fondos de inversión que están esperando que se reactive la economía española, me estoy refiriendo también a esos fondos de la Comunidad Europea que tiene que venir también para reactivar la economía de todos los estados europeos, porque ten en cuenta que la pandemia ha tocado a todos los estados europeos. Bueno, y desde la plataforma Puente de Hierro, una actividad que habéis puesto en marcha es el descubrimiento, por lo menos superficial, de la seña. ¿Y ahora qué? Se ha descubierto, y a partir de ahora, ¿qué procede? Bueno, se ha descubierto, se ha delimitado en concreto el edificio, que no conocíamos en concreto cómo era. Ya sabemos cómo es, sabemos lo que abarca, llega más allá de lo que era la propiedad municipal, con lo cual habrá que hablar con el dueño de los terrenos colindantes y bueno, posiblemente comprarle la parte del terreno que ocupa hoy la Ceña. Y lo último que nos dijo el alcalde, Antonio Enamorado, fue que a través del plan de POFEA, del POFEA, se iba a invertir ahí para dejarlo totalmente ya en descubierto y en condiciones de visitarlo. Lógicamente, después de esto que está aconteciendo, no sabemos todavía si eso va a seguir así o no. Lo que sí es cierto es que puede ser una de las obras que se acometan con estos planes de inversión que irremediablemente tienen que venir a los pueblos. Dejarlo como está no se puede dejar. No se puede dejar. Ya hay que descubrirlo y hay que ponerlo en valor. Después, con el hospital comarcal. Bueno, el hospital comarcal estamos pendientes de una reunión con el consejero de salud. En principio se había quedado en que empezáramos con el director de zona a la que pertenece Lola del Río, que es del Virgen Macarena, y empezar a dialogar sobre qué tipo de asistencia sanitaria le corresponde a Lola del Río. Que si hospital comarcal, que si centro de especialidades, que si... Bueno, vamos a definir. Vamos a definir. Y una vez que definamos, vamos a ver qué suelo necesitamos y dónde actuar. Porque aquí lo fundamental que tiene esto es definirse por algo en concreto. Pedro, pero esto ya lo vamos a tener que dejar para otro día, porque el tiempo ya nos hemos sobrepasado. Vamos a dejar lo que estás planteando entre la formulación que decía el otro día un experto en el tema, entre el hospitalcentrismo frente a la medicina primaria. Eso es un tema de debate muy interesante, ya lo dejaremos para otro día. Un minutito para que, como ecologista y ambientalista, des unos mensajes de optimismo frente a la crisis sanitaria que estamos viviendo. Mensaje optimista. Que la humanidad tiene a los científicos de su parte. Yo creo que en eso se resumen todo. La ciencia hoy en día es el principal elemento de optimismo que tenemos la humanidad. Y la ciencia está haciendo su trabajo. Lo está haciendo a nivel científico en los laboratorios, lo está haciendo a nivel de prestación en los hospitales, en los centros hospitalarios, en la UCI. Lo está haciendo a niveles económicos inclusive. Y la ciencia es el principal vector ahora mismo de optimismo que tenemos de nuestra parte. Optimista, indiscutiblemente. El comportamiento humano que se está dando hoy en día y que todos estamos viendo por la televisión, eso nos da más que ser optimista. O sea, la población es capaz de reaccionar ante un estado de emergencia y crear las condiciones oportunas para atajar lo que ha provocado ese estado de emergencia. Más optimismo que eso, imposible. Pedro, pues muchísimas gracias por habernos ayudado a reflexionar sobre esta crisis sanitaria, sobre todo el pastel que nos ha destapado.
nos ha ayudado también a reflexionar sobre temas más globales, que sale del localismo, del pueblo, de la autonomía, del país, para hablar del planeta. En fin, te damos las gracias por estas reflexiones y esperemos que nos sirvan a todos para meditar, para pensar, para repensar, para crear y sobre todo para cambiar aquellas cosas que hay que cambiar. Ya nos despedimos, no sin darle las gracias a todas las personas, y no voy a nombrar a ninguno porque como son tantas, solamente destacaré a los sanitarios, ¿no? Que son los que están en primera fila de contagio, a nuestros héroes de hoy, pero darle las gracias a todas las personas que desde todos los ámbitos, desde todos los servicios públicos y privados, están haciendo que llevemos que la crisis sanitaria sea más llevadera. Así que gracias a ti y gracias a todas las personas que están colaborando en que salgamos pronto de esta situación de confinamiento en la que estamos. Y nada más, a todos nuestros telespectadores les decimos que muchas gracias por estar ahí y hasta nuestro próximo programa. Muy buenas tardes. Vale, buenas tardes.